Hola y bienvenidos a Game Maker en español. En esta ocasión vamos a empezar una nueva serie de videos que van a ser para personas que ya son más avanzadas en Game Maker, y únicamente este video va a tratar sobre buffers. Bien, ¿qué son los buffers? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo podemos implementar esto en nuestros juegos? Voy a explicarlo bastante simple. Bien, nosotros al abrir nuestro juego automáticamente empezará a ocupar memoria en nuestro PC, como lo hacen todos los juegos. Esta memoria es llamada memoria RAM. Bien, dentro de esta memoria van almacenados todos los datos como la vida del jugador, el hambre, la posición, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pasando a los buffers, lo que hace un buffer es lo mismo, crear un espacio dentro de la memoria del juego en el cual nosotros podremos almacenar bytes, como lo mencioné anteriormente, como por ejemplo la vida del jugador, el hambre, etcétera, etcétera. Nosotros al crear un buffer automáticamente tendremos que definir si este buffer será estático o un buffer que va creciendo. Por ejemplo, si nosotros queremos un buffer estático, va a ser porque vamos a meter cierta cantidad de bytes y nada más que eso. Pero si queremos crear un buffer el cual va a tener un tamaño que va a ir creciendo, esto puede pasar cuando nosotros queramos meter un string dentro del buffer, ya que no vamos a saber cuánto tamaño va a ocupar exacto. Entonces el buffer va a crecer. Esto sirve únicamente cuando queremos ocupar strings. Bueno, es lo que recomiendo yo, ya que eh, así ocupamos menos memoria. Bien, un buffer, como dije anteriormente, es un espacio en la memoria que uno crea y lo utiliza para guardar datos. En base a esto, al crear un buffer, tenemos que especificar el tamaño de nuestro buffer y si va a ser un buffer estático o un buffer que va a ir creciendo. Bien, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que un buffer estático es únicamente cuando vamos a meter datos precisos, como por ejemplo una posición, un número fijo como la vida, etcétera, etcétera. Y un buffer que va creciendo es cuando creamos un buffer, pero a medida que metemos datos va a ir creciendo, como lo dice la palabra. Esto se suele utilizar más a la hora de meter nombres de un jugador o un string o una cadena de texto, ya que no siempre vamos a tener en cuenta si le permitimos al jugador meter texto. Lo más probable es que necesitemos utilizar este tipo de buffer, ya que no vamos a saber el tamaño que va a tener. Pero si sabes más o menos el tamaño que va a tener, es recomendable que crees un buffer estático, es más bien que no crezca su tamaño, ya que este nos va a permitir optimizar más nuestro juego. Entonces, ¿cómo creamos un buffer? Teniendo en cuenta esta información, existen varias constantes en GameMaker en el que podemos especificar un tamaño de un buffer. Por ejemplo, si aquí nosotros ponemos, vamos a ver que existen todos estos tipos de tamaños de buffer. Se ve bastante complejo, pero la verdad es mucho más simple de lo que creen. Como dije al principio, un byte puede almacenar hasta 255 bits. ¿Okay? Con bits me refiero literalmente a un número, hasta el número 255. Luego de eso ya pasarías a ocupar 2 bytes. Pero ¿a qué se refiere específicamente con este número? Bien, si nosotros queremos guardar, por ejemplo, la variable de vida del jugador, si utilizas el sistema de vida en el que solamente hay 3 corazones o 6 vidas o 10 vidas, entonces el buffer perfecto va a ser este, ya que vas a utilizar un número menor a este en el que vas a guardar un buffer. Si tú utilizas el sistema de vida en el que guardas perfectamente 100 de vida y luego va aumentando a medida que subes de nivel, o etcétera, etcétera, te recomiendo que utilices este buffer, ya que puede almacenar hasta este número, desde el 0 hasta este. Si vas a guardar un número más grande, te recomiendo utilizar este, ya que puede almacenar hasta 4000 millones de bits. Y ya los buffers más grandes que admite GameMaker son los de 64 bits, que ya es un número muy grande. Y se puede ver 2 elevado a 63, muy grande. Que estos ya sirven para cosas muy específicas, no sabría decir cuál, ya que no se me ocurre ninguna, pero es un número muy grande. Imagínense, este 2 elevado a 32 da este número, imagínense a 64. Un número desorbitantemente grande. Bien, pero ¿qué son estos de buffer U8, S10, S8, U16, S16, U32 y los F, esto de aquí? Bueno, vamos a resumirlo para que se entienda bastante fácil. Como ven aquí, los que tienen la palabra U antepuesta al número es los unsigned, por eso la U de unsigned. ¿Qué significa unsigned? Bueno, significa que no tiene signo, por eso admite desde el 0 hasta los 255. Los que tienen la S antepuesta al número son los que son signed, esto de signo en inglés, entonces pueden almacenar números negativos. Pero si se fijan, este ya no almacena hasta el 255, ya que como la capacidad máxima es esta, aquí te lo reduce, pero te permite almacenar números negativos. Aquí dice que 0 está clasificado como un número positivo. Bien, y si se fijan acá es lo mismo, aquí el unsigned 16, únicamente positivos desde el 0 hasta el 65535, y el S, números negativos. Aquí nos reduce a la mitad, pero nos permite almacenar números negativos.
Luego tenemos aquí lo mismo, y un sign en 64. Bueno, no hay más, no sé por qué. Luego tenemos los floats o flotantes. Si se fijan, el 16 vendría a ser lo mismo el tamaño que esto, pero el F significa float. ¿Qué es float? Números decimales. Bueno, no sé por qué aquí dice que no está soportado en esta versión, pero bueno, no, yo no, sinceramente no lo suelo utilizar. Aquí tenemos un flotante 32 o float 32 que permite almacenar números decimales. Sinceramente esto yo encuentro que es mucho más complicado y prefiero mil veces almacenar un número grande y luego dividirlo a que estar guardando estos floats, ya que no me convencen mucho, sinceramente no me convencen. Bien, así que lo de los floats, por ahora no creo que los veamos, sino que únicamente estos de aquí. Y estos dos de aquí son importantes, que es el ball, que únicamente almacena el 1 y el 0, no puede almacenar más. Sirve para el true o false. Y luego tenemos el string, que aquí dice un string de cualquier tamaño. Este suele ir acompañado de los buffers que crecen de tamaño a la hora de meter datos, ya que no vamos a saber el tamaño del string. Y text, sinceramente tampoco sé qué es, ya que aquí dice lo mismo, pero sin el carácter final de null terminando en no sé qué. No lo entiendo, de verdad que no entiendo. Pero con estos buffers es suficiente. Se puede hacer un juego multijugador y guardar mucha información. Y también con estos dos, que también podemos almacenar booleanos, que son true o false, y un string, que son cadenas de texto. Teniendo en cuenta esto, ya podemos pasar a crear nuestro buffer y utilizarlo. Bien, vamos a utilizar un objeto test y lo vamos a insertar en un room. Y bien, ya tenemos nuestro objeto. Vamos a ver cómo crear un buffer. Bien, un buffer lo podemos crear en cualquier lugar y luego eliminarlo. Yo en este caso lo voy a hacer en el evento create, ya que este buffer lo voy a utilizar durante todo el proyecto. Vamos a agregar un evento create, le vamos a meter código. Al principio expliqué todo lo necesario para crear un buffer, ¿ok? Entonces ahora en una variable vamos a almacenar un buffer. Para crear un buffer únicamente vamos a escribir buffer. Bien. Y tenemos un montón de funciones. La verdad es que no son tan complejas. Pero sí están como las más fundamentales, yo diría. En este caso vamos a utilizar create, que está como creamos un buffer. Aquí si se fijan nos pide tres parámetros. El tamaño del buffer puede ser perfectamente un byte, como 2, como 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta 255. Ahí ya, después de ese número ya pasarían a ser 2 bytes. ¿Por qué 255 no 256 si un byte almacena hasta 256? Porque estamos hablando de elementos, o sea, almacena 256 elementos, pero recuerden que en programación todo empieza desde 0, entonces desde el 0 hasta el 255 hay 256. Bien, podemos utilizar directamente esto o buffer u8. ¿Por qué el 8? Porque recuerden que 2 elevado a 8 son 64. Entonces que ya especificamos aquí nuestro buffer, vamos a especificar en el siguiente parámetro qué tipo de buffer va a ser. Por eso dice buffer type, tipo de buffer. Al principio del video expliqué que están los buffers que crecen y los buffers estáticos. En este caso va a ser un buffer estático, para eso ponemos buffer fixed. Bien, recuerden aquí, tenemos estos dos buffers que son los más necesarios y estos ya son otros buffers que no vamos a ver en este video y tampoco son muy necesarios que digamos, teniendo en cuenta estos dos, que son los más fundamentales. Bien, entonces yo voy a crear un buffer de tamaño fijo. Y bien, el siguiente parámetro va de la mano con el primero. ¿Por qué? Recuerden que un byte almacena hasta 255 bits. O sea que si yo pongo 255 hacia abajo, esto tiene que ir en 1 porque esto es un byte, ¿ok? O lo mismo que si pongo buffer u8, que eso es un byte. Si yo pongo ya buffer 16, no sé cómo se dice 16 en inglés, no me acuerdo. Ya esto va a pasar a ser 2 bytes. Recuerden que es el doble de 8. Bien, si no me recuerdo mal, almacena hasta el 65535, allá serían 2 bytes. Después si nosotros ponemos a buffer 32, este ya son 4 bytes, ya que sería 8 más 8 más 8 más 8, serían 4. Si ponemos 64, aquí serían 8 más 8 más 8 más 8, pero el doble, ya que es 64, obviamente serían 8, entonces ocuparíamos 8 bytes. Bien, este número es muy grande y hay ocasiones muy especiales en las que utilizarlo, pero no es muy común utilizar un número de tal magnitud. Así que yo en este caso voy a utilizar un buffer u8 de un solo byte. Bien, recuerden que esto y esto van a la mano y aquí especificamos si es un buffer que crece o un buffer de tamaño estático. Entonces, ¿cómo metemos datos al buffer? Para meter datos a un buffer tenemos que utilizar la función buffer write, de escribir. Write en inglés es escribir. Bien, ¿en qué buffer vamos a escribir? En el buffer, en la variable buffer. ¿Qué tipo de buffer vamos a escribir? Si es un buffer de texto o de número, aquí podemos utilizar lo mismo que esto, buffer u8, o puede ser este, o este, o este, o string para guardar un texto, o bool para guardar únicamente un true o false. Pero en este caso yo voy a guardar la vida del jugador y para ello voy a ocupar
U8 y el valor. Recuerden que aquí podríamos almacenar hasta 255 ya que es un U8. Si nosotros ponemos 16 ya podríamos almacenar un número más grande. Si nosotros ponemos S8, que recuerden que S es de Signed o de signo en inglés, aquí ya no podría almacenar hasta 255, sino hasta la mitad. Creo que era 128 o 127. A ver, revisemos aquí. Claro, desde el 128 hasta el 127, perdón, menos 128. Ya que utiliza signo, eso significa que puede ser negativo. Pero yo voy a almacenar un número positivo. ¿Cuánto voy a almacenar en este buffer? 100, por ejemplo. Luego ya, bueno, aquí ya escribimos el primer dato en nuestro buffer. Yo aquí le voy a poner que escribí a vida. Ahora vamos a escribir otro buffer en el buffer almacenado en esta variable, buffer. Otro buffer de U8, el valor de 100, ya que aquí voy a almacenar el hambre. Vamos a escribir otro buffer, escribí mal buffer. Y aquí voy a poner el estamina, que vendría siendo como el cansancio o la fuerza que tiene el jugador. Estamina. Bien, aquí cuántos bytes iríamos ocupando. Estaríamos ocupando 3 bytes, ya que este vale 1 byte, este 2 bytes, 3 bytes. Recuerden que un byte es 255 valores. Ahora voy a escribir la posición del jugador en este buffer, suponiendo que existe un jugador, claro. Ya daremos un ejemplo. En nuestra variable buffer, aquí voy a ocupar un buffer de tipo U16, ya que la posición, nosotros utilizamos rooms bastante grandes. Por ejemplo, aquí, si intentamos almacenar este número, probablemente no nos funcione, ya que es un número mayor a 255. Si nuestro room fuera así de pequeño, de 255, probablemente sí podamos, pero nuestro room es más grande y hay rooms en otros proyectos, hasta los de ustedes, que pueden almacenar perfectamente 1000 píxeles o a 4000 o 10000. Bien, como vamos a almacenar un buffer de tipo sin signo de 2 bytes, perfectamente podríamos almacenar una posición de 65535, que es un room muy grande, es grandísimo, pero no se suele utilizar una room tan grande, pero sí un número mayor a 255, entonces por ahí vamos a utilizar ese tipo de almacenamiento. Bien, ¿qué posición? Por ejemplo, la posición 500. Bien, esta va a ser la posición X de nuestro jugador. Y ahora vamos a almacenar otro buffer del mismo tipo en otra posición. Esto recuerden que es solo un ejemplo, así que solamente estamos imaginando en el caso de que estuviéramos guardando datos reales. Aquí almacenamos dos buffers de tipo sin signo 16. Y aquí estaremos almacenando la posición Y y la posición X. Bien, ya creamos nuestro buffer y le metimos datos. Bien, ¿cuántos datos, cuántos bytes está ocupando? Aquí estaría ocupando 1 byte, 2, 3, y estaría ocupando 3 bytes. Bien, aquí es el doble, así que esto costaría 2 bytes y este también 2 bytes. Por ende tendríamos 4 bytes en estos dos, así que sería un tamaño de 4 más 3. Eso sería un total de 7, que perfectamente nosotros aquí podríamos poner 7, ya que estamos utilizando 7 bytes dentro de nuestro buffer, ¿ok? Esto puede parecer bastante enredado, pero si se ponen a pensar un rato van a ver que es bastante simple. Si nosotros aquí agregamos otro dato, maná por ejemplo, maná, y tratamos de almacenar este número, o 200 de maná, pensando en que el jugador consiguió más maná, aquí nos daría un error al tratar de leer buffers, ya que creamos un buffer de 7 bytes, y aquí tenemos más de 7 bytes, ya que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, entonces nos estaría dando un error. Si nosotros aquí ponemos 8, nuestro buffer va a ir bastante bien, ya que nosotros tenemos únicamente 8 bytes dentro de este. Bien, si nosotros nos fijamos, aquí estamos utilizando un tamaño fijo, bien, estaríamos únicamente utilizando esto. Aquí no sería necesario utilizar grow, buffer de tipo grow, de los que crecen, ya que no vamos a meter más datos que estos. Bien, entonces lo mejor es dejarlo en fixed. Ahora, ¿cómo accedemos a este buffer? Bien, yo voy a dejar la ventanita aquí para que podamos ir sabiendo qué es lo que tenemos. Vamos a ir a un evento draw y vamos a meter código. Bien, ahora ¿cómo leemos un buffer? Nosotros cuando leemos un buffer tenemos que utilizar la función buffer read. ¿Qué buffer vamos a leer y de qué tipo? Para leer un buffer tenemos que escribir el mismo orden. Por ejemplo, aquí escribimos todos estos datos, entonces tenemos que leerlo en el mismo orden. ¿Cómo es eso? Vamos a leer el buffer que está en la variable buffer. ¿Y qué tipo de buffer vamos a leer? Buffer U8. ¿Por qué pongo U8 y no perfectamente este? Porque recuerden que esto va en orden. Nosotros almacenamos esto en orden y para leerlo tenemos que utilizar el mismo orden, ya que si nosotros ponemos por ejemplo aquí un buffer de otro tipo, claro, aquí tendríamos que ser
9 bytes, ya que esto ocupa 2. Intentamos almacenar este. Para leer este buffer, tendríamos que ignorar el primero y luego tendríamos que leer el siguiente. Y ahí obtendríamos este buffer. Recuerden, siempre hay que leerlos en orden. En orden, siempre, 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 siempre. Bien, y hay otra cosa que pasa en GameMaker y en otros programas también. Que cuando nosotros leemos un buffer, nuestra lectura se va corriendo. Como vimos recién, para leer otro buffer tenemos que escribir 2 veces, ya que aquí al leer esto va a pasar al siguiente buffer y vamos a leer este buffer. Si nosotros únicamente queremos leer este buffer e ignorar el primero, existe una función que se llama buffer seek, que significa mirar, como echar un vistazo entre comillas. Básicamente sería como posicionarse en cierta parte del buffer. ¿Cómo se utiliza esto? Tenemos 3 parámetros. Utilizamos el buffer y tenemos este parámetro que se llama base. Bien, esta función tiene tres tipos de constantes posibles. Por ejemplo, buffer seek start, buffer seek relative y buffer seek end. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, si nosotros aquí ponemos buffer seek start 1, ¿qué es lo que va a hacer esto? Que nos va a posicionar en la posición 1 de nuestro buffer. Si nosotros ponemos 0, nos va a posicionar en la posición 0. Eso significa que al nosotros leer, tendríamos que leer esto, ya que aquí el primer dato es un U8. Si nosotros ponemos 1, nos vamos a posicionar en la, obviamente, posición 1, valga la redundancia. Y aquí si nosotros intentamos leer esto, nos va a dar un error, ya que el buffer que está aquí es de otro tipo. Si nosotros ponemos 2 aquí, esto no nos daría error, ya que el tercer buffer sí es de este tipo. Y así sucesivamente. Vamos a escribir aquí las posiciones. Bien, aquí pusimos las posiciones de nuestro buffer. Aquí tenemos que arreglarlo, claro, porque tenemos un número más de 255 en este byte. Aquí tenemos que reducirlo, si no, no nos va a guardar correctamente esto. Y aquí tenemos que reducirlo a 8. Bien, este está en la posición 0. Este está en la posición 1, 2, 3. Recuerden siempre contar desde el 0. Aquí está en la posición 4. Y se fijan aquí en la posición 6. Porque si se fijan hay diferencia de 1 en 1 en las posiciones. ¿Por qué esto? Ya que aquí, si se fijan, es un solo byte. Y aquí son 2 bytes. Por eso aquí pasa directamente desde el 4 al 6. Bien, si nosotros ponemos 5, probablemente nos dé un error al leer el byte. O no nos dé un error, pero sí va a leer números raros. Ya que eso suele pasar cuando no posicionamos bien los bytes. Entonces, en el seek start, si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, 4, el buffer que estaríamos leyendo sería este. Entonces tendríamos que escribir el mismo tipo poniendo este número. Bien, entonces en este caso yo voy a leer dato por dato. Entonces no necesito moverme. Lo que sí, recuerden que estamos en un evento draw y probablemente cuando se acabe el evento hayamos leído todo esto y nuestra posición en el buffer va a quedar al final. Y al intentar leer nuevamente, ya que es un evento draw, se va a repetir este evento. Va a intentar leer nuevamente este buffer, ya que en la última ejecución de este evento quedamos aquí. Entonces al intentar leer otro buffer nos va a dar un error. Si nosotros leemos cada buffer que hay aquí, vamos a almacenarlos en variables. Por ejemplo, la variable vida, ya que el primer buffer es vida. Bien, si nosotros le damos a ejecutar a nuestro juego, nos va a dar un error, no al ejecutarlo, sino cuando este evento se vuelva a repetir. Recuerden que es un evento draw y se ejecuta constantemente. Eso significa que se ejecuta una vez y luego vuelve a ejecutarse. Nos va a leer este buffer, que es este. Luego nos va a leer el segundo buffer, luego el tercero, el cuarto. Luego nos va a leer aquí dos buffers de 2 bytes cada uno. Bien. Y al pasar esto, nuestro evento se va a volver a ejecutar. Y como nosotros quedamos en esta posición del buffer, nos va a dar un error. Así que si nosotros ejecutamos aquí, bien, aquí el juego nos abrió y si se fijan nos dio un error, ya que dice intentando, en inglés, attempting, no sé cómo crees que se pronuncia, to read from outside the buffer. Esto significa que está intentando leer desde fuera del buffer. ¿Qué significa esto? Que está leyendo el buffer fuera de este mismo, o sea, donde no hay más datos. Entonces aquí entra en juego nuestra función buffer seek. Esto significa que nosotros vamos a posicionar nuestra posición de lectura de buffer en 0. O sea, esto significa que si nosotros ahora ejecutamos esto, se va a leer todos los buffers. Luego, como va a ejecutarse nuevamente el evento, va a posicionarlo en 0. Y así va a tomar todos los valores sin dar error, ya que estamos leyendo correctamente. Si nosotros ejecutamos, vamos a ver que no nos da error, ya que no ha saltado ninguna ventanita. Vamos a hacer que esto sea de utilidad.
Para eso vamos a dibujar todas nuestras variables. Para ello con drawText, como siempre lo hacemos. Posición 00 y string, vamos a escribir aquí abajito mejor, para que sea más ordenado. Vida. Y sumamos la vida convertida en un string, ya como ya bien saben es texto. Luego vamos a sumar más texto. Hambre, por ejemplo. Le vamos a sumar string de hambre. ¿Por qué pongo string y dentro de la variable? Porque estas son variables numéricas. Recuerda que estamos escribiendo variables numéricas dentro de los buffers. Eso significa que si sumamos una variable de texto, así tal cual, una variable de texto, perdón, una cadena de texto con un número, recuerden que es numérico esto, nos va a dar un error. Entonces utilizamos string para convertirlo en un string o en un texto. Bien, ahora vamos a sumar. Y bien, aquí ya terminamos de insertar todos los datos. Si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver que nos funciona correctamente. Vida vale 100, hambre 100, estamina 100, maná 200 como lo pusimos aquí. Nuestra posición. Bien, nosotros podemos, como estos bytes, como un byte almacena como máximo 255. Si nosotros ponemos este valor, no nos va a dar error. Si ponemos este, es un número más grande del que permite. Por lo tanto daría un error, ya que tenemos un byte. Entonces, aquí nosotros como tenemos 2 bytes, eso significa que podemos almacenar hasta 65535 bytes, 65.335, bueno, como se diga la web. Podemos almacenar un número muy grande, por ejemplo de 30.000 o 12.000. Nosotros al probar esto, vamos a ver que funciona correctamente, no hay ningún error. Bueno, ahora que ya hicimos esto, se pueden dar cuenta que podemos leer nuestro buffer. Recuerden siempre que al leer nuestro buffer se va corriendo a nuestra posición de lectura, o GameMaker lo va haciendo en realidad. Hay que ponernos en cierta posición, por ejemplo aquí seek start. Si nosotros ponemos seek relative, aquí dice relative, esto lo que hace es en la posición relativa. Para explicar mejor esto, al poner start, nosotros nos vamos a poner en la posición 0 desde el inicio, contando desde el inicio. Y si ponemos relative, nosotros vamos a movernos dependiendo de la posición relativa que estamos. Por ejemplo, nosotros aquí empezamos en la posición 0, ¿bien? Pensando en que es la primera vez que se ejecuta. Posición 0. Aquí se va a poner en la posición 1, luego la 2, luego 3, 4, aquí 5, 6, 7, 8, ¿bien? Si nosotros aquí, entre medio, ponemos buffer seek en el buffer seek relative 1, significa que relativamente nos vamos a mover una posición adelante. Eso significa que estamos en la posición 0, luego aquí estamos en la posición 1, luego en la 2, luego en la 3. Aquí lee el buffer de la posición 3 y queda en la posición 4. Bien, si nosotros ponemos el 1 aquí con posición relativa, significa que relativamente en la posición que estemos nos vamos a mover 1, en este caso 4. Y si ponemos 1, nos vamos a mover 1 más. Eso significa que nos vamos a mover a la posición 5. Eso significa que probablemente nos dé error. Si ponemos menos 1, nos vamos a mover una posición antes. Eso significa que este buffer intentaría leer este y bueno, sería una confusión media grande. Pero bueno, ya que utilizamos esto, podemos ver que podemos crear un buffer. Sabemos ya cómo meter datos y qué tipo de dato utilizar para qué tipo de almacenamiento estamos utilizando. También vimos cómo leer un buffer y el orden que tiene este al leer, y también los dibujamos. Bien, pero ahora, ¿qué tiene que ver esto con el multijugador y con guardar datos de un juego, o etcétera? Por ahora voy a meter esto en un comentario para que se comente todo. Y vamos a volver aquí al evento create. Bien, aquí nosotros creamos el buffer, metemos datos en él y bien, vamos a hacer algo que también se puede utilizar. Esto es lo que se utiliza para guardar datos, es la función buffer save. Esto sirve para guardar toda nuestra información dentro de un archivo. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a meter el buffer que queremos guardar y el archivo en el que queremos guardarlo. Por ejemplo, supongamos que esto es la información del jugador, así que en la carpeta players vamos a guardar al jugador, punto, no sé, bin o dat o no sé. Bueno, ustedes ven la extensión, a mí me gusta utilizar la extensión bin de binario. Bien, y voy a proceder a eliminar este buffer, ya que no lo vamos a utilizar nunca más, ya que podemos crear muchos buffers. Bien, aquí entonces lo que pasamos a hacer ahora es crear un buffer, escribir datos dentro de él, que ya explicamos cómo funciona esto, y
procedemos a guardar nuestro buffer en la carpeta players, el archivo, y vamos a eliminar nuestro buffer para liberar memoria de nuestro juego y así optimizarlo bien. Si nosotros ejecutamos esto, bien, aquí nos creó nuestro buffer, pero obviamente el juego no nos muestra, pero sí podemos saber dónde está. Aquí en Global Game Settings, en la pestaña de Windows, ya que estamos en Windows, aquí podemos ver en qué se está guardando, en %appdata o local appdata. Ven aquí, %appdata, eso vendría a ser, yo aquí tendría que poner %appdata, y si se fijan aquí vamos a encontrar un montón de carpetas. Tendríamos que buscar el nombre del juego, en este caso aquí se llama tutoriales, entonces en la carpeta tutoriales, aquí debería haberse creado nuestra carpeta players y adentro nuestro archivo. Bien, si nosotros vemos este archivo por dentro, vamos a ver aquí que, bueno, nos metió todos estos datos. Son puros caracteres X, pero son todos los datos que nosotros escribimos aquí en el juego. Recuerden que al igual que aquí estamos metiendo 8 bytes, perfectamente podríamos poner buffer U8, que significa que almacenará hasta 255 bytes o 256 en cantidad. Sería lo mismo, ya que mira, vamos a ejecutar de nuevo esto. Vamos a ver aquí que nos creó el archivo y no nos dio ningún error. Y si se fijan aquí es lo mismo. Vamos a editarlo. Si fijan, mete los mismos datos. Si nosotros aquí, por ejemplo, vamos a crear un buffer exacto de 9 bytes, ya que aquí vamos a meter un dato X, por ejemplo, solo para probar vamos a escribir aquí 20, y estas van a ser supuestas balas de nuestro supuesto juego. Bien, aquí nuestro buffer sería de 8 bytes de tamaño, ya que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, y vamos a suponer que guardamos este número en el buffer para simular que son balas. Entonces vamos a vamos a ejecutar nuevamente. Bueno, aquí abrió nuestro juego y si nos fijamos, bueno, aquí dice que se nos actualizó el archivo. Aquí nos va a meter un byte más. Si se fijan, ahí nos metió este byte. Aquí yo tengo un converter de caracteres. Si yo pego esto aquí, vamos a ver que nos guardó 20. Si yo pego esto aquí, por ejemplo este, vamos a ver que es 100, igual que los números que metimos acá. Básicamente son bytes. De hecho, todo lo que son las traducciones de los computadores, de los PC, igual funcionan en bytes, por eso si se fijan. De hecho, en el teclado también, nosotros, por ejemplo, la letra D yo tengo entendido que es el número 100 del byte. Aquí si se fijan es 100, el carácter 101 es la E, el 102 es la F, el 103 es la G. Esto, si se fijan, nuestros PCs igual interpretan los bytes como caracteres. Así funcionan los teclados. Si se fijan, en todos lados están estos buffers o bytes, o sea como sea que se llamen. Vamos a cambiar algo para que puedan comprender el otro tipo de buffer. Es el buffer grow. Bien. Nosotros aquí perfectamente podríamos poner un byte. Bien, un byte de almacenamiento. Y ponemos que es tipo grow, a eso me refiero, que va a ser de los buffers que crecen. Si nosotros ponemos esto y lo probamos, bien, vamos a revisar nuestro archivo que se nos actualizó. Vamos a ver que es lo mismo, ya que bueno, nuestro buffer va a ir creciendo a medida que nosotros metamos información. Bien, nosotros ahora vamos a meter un nuevo tipo de buffer. En este caso va a ser un buffer string. Bien, este buffer va a ser de texto, el texto que vamos a meter. Y aquí metimos este texto. Bien, si nosotros aquí utilizamos el fixed, claro, aquí tendríamos la posición 8 de nuestro buffer, pero no sabemos cuántos bytes ocupa este, ya que son buffers que, bueno, tendríamos que ir contando texto por texto y saber cuál es el tamaño de cada uno, pero para evitar eso mejor utilizamos un grow. Y bien, si nosotros ahora, claro, aquí pusimos fixed. Si ponemos grow, ejecutamos. Bien, y aquí nos venimos al programa y vemos y actualizamos. Vamos a ver que nos metió este texto. Y aquí metió un par de caracteres que sirven para identificar el tamaño de nuestro buffer. Pero bueno, GameMaker sabrá cómo almacena cada tipo de buffer. Y bien, eso sería lo básico saber de buffers.
ahora vamos a ver unas funciones. Estas son opcionales, ustedes las pueden ver, ustedes no las pueden ver, esto es totalmente opcional. Pero siento que igual es necesario para ciertas funciones. Bien, ahora vamos a ver cómo cargar un buffer si es que nosotros lo guardamos anteriormente. Esto ya sea para si guardamos nuestra partida y queremos cargarla, ¿cómo hacemos esto? Bien, vamos a suponer que nosotros únicamente utilizamos esto y aquí sale que guardamos nuestro buffer y lo eliminamos. Bien, nuestro buffer ya no existe. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bien, en el evento de draw vamos a crear una función de teclado, if keyboard check preset. Si presionamos espacio, vamos a cargar nuestro buffer. ¿Cómo cargamos un buffer? Bien, vamos a comprobar que existe nuestro archivo. En este caso vamos a ver el archivo que está en la carpeta players, el archivo jugador.bin. Bien, vamos a comprobar que existe este archivo, if file exist. ¿Y qué archivo? Pues el file. Bueno, ¿qué va a pasar si existe? Entonces, dentro de esto vamos a poner aquí a que cargue el buffer. ¿Cómo hacemos eso? Con la función buffer load y el archivo, en este caso esta cadena de texto que tenemos aquí que indica dónde está almacenado. Va a cargar el buffer y luego lo va a almacenar en la variable buffer. Aquí tendríamos este buffer dentro de esta variable que acabamos de crear. Bien, le voy a poner otro nombre para que se pueda entender mejor. Y bien, ahora básicamente es lo mismo. Bien, vamos a hacer algo. Va a ser que, bueno, voy a borrar esto. Vamos a mover esto para acá arriba, pero también lo vamos a poner aquí dentro. ¿Y por qué? Bueno, aquí vamos a definirlos en todo lo que está aquí. Vamos a definirlo en 0. Al apretar espacio va a cargar nuestro buffer y luego leer la información que está dentro de él. Recuerden que estamos leyendo lo mismo que está aquí, entonces está en el mismo orden. Y bueno, ahora cuando pase eso, vamos a mostrar un texto show message. Bueno, vamos a mostrar una ventana. Aquí nos pide únicamente un parámetro. Y esto se va a ejecutar cuando todo esto se cumpla. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, que si se presiona espacio y luego existe este archivo, va a cargar ese archivo como un buffer. Entonces, va a leer todo lo que tenga ese buffer y lo va a mostrar como una ventana. Bien. Bueno, esto, ahora que lo pienso, es totalmente innecesario, ya que son variables temporales. Esto va a pasar aquí dentro. Ahora, si nosotros ejecutamos nuestro proyecto, bien, nuestro evento create acaba de crear este buffer y meterle todos estos datos y guardarlo. Y si nos fijamos aquí, bien, no sé por qué me acaba de escribir un solo byte. Claro, porque puse tamaño de 1. Bien, hay que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bytes. Bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Bien, aquí nuestro evento create aquí está. Acabo de escribir nuestro buffer. Y ahora nosotros vamos a vamos a cargarlo presionando espacio. Aquí lo que va a hacer es comprobar si existe en la carpeta players el archivo jugador.bin. Bien, aquí olvidé poner este buffer que tenemos aquí. Bien, entonces ahora que leímos todo, lo más importante es eliminar nuestro buffer para evitar que nuestro juego se nos cuelgue por ocupar mucha memoria. Bien, para eso utilizamos buffer delete y el buffer que vamos a eliminar. En este caso, información del jugador. Bien, entonces aquí cargamos, leemos, mostramos y luego nos deshacemos del buffer ya que no lo vamos a necesitar más. Ahora sí que nuestro programa, bueno, nuestro juego entre comillas debería leernos. Y bien, en el evento create, boom, acaba de crear el buffer con todos estos datos. Vamos a presionar este espacio para que pase lo que acabamos de decir. Bien, corroboramos que todo vaya bien y vamos a apretar espacio. Como si se fijan, pueden ver que está todo dentro de este buffer. Y más encima lo eliminamos y liberamos un poco de memoria. Bien, ahora que ya hemos explicado todo, bien, voy a borrar el objeto test y voy a crear un objeto player. Bien, y vamos a hacer que este jugador, la información de este jugador se guarde. Bien, vamos a tenerlo en el room. Este va a ser el ejemplo de este tutorial. Bien. Vamos a crear un player, voy a crear un sprite.
Y bueno, aquí creamos nuestro sprite. Ahora que creamos nuestro sprite, vamos a hacer una prueba. Vamos a ponerle este sprite a nuestro objeto de player, supuestamente funcional. Y a este player en el elemento create vamos a crear poner un par de variables como básicas. Y bien, aquí ya tenemos nuestro player con sus stats básicos. De hecho, vamos a ponerle aquí stats. Y ahora vamos a hacer un movimiento básico. Bien, esto no es un tutorial sobre cómo mover a un jugador, sino más bien buffers. Bien, agregar un evento step. Recuerden que el step y el draw es lo mismo, solo que este no sirve únicamente para realizar. Solo que el evento draw nos sirve para dibujar y el step no. Eso obviamente el step consume menos memoria. Bien, ahora vamos a hacer que se mueva con las funciones de teclado. Esta de keyboard check. Esto es un movimiento básico, no hay colisiones ni nada. Pero bueno, vamos a comprobar que nuestro objeto player funcione bien. Y ok, aquí funciona correctamente. Mejor le voy a quitar los else, ya que no se puede mover libremente. Ahora se puede mover independientemente hacia arriba y hacia abajo. Bien, aquí sí se puede mover horizontal y vertical independientemente. Bien. Ahora vamos a hacer un objeto que nos pueda guardar la información de este player. Bien, vamos a crear un objeto suponiendo que es el controlador de nuestro mundo, ya sea para el tiempo, para la hora, para si es de día, si es de noche. Vamos a agregar aquí en un evento step lo siguiente. Vamos a hacer que si presionamos espacio, va a guardar nuestro estado del jugador actual. Para ello vamos a obtener los datos del jugador. ¿Cómo hacemos eso? Para eso vamos a obtener el HP de nuestro jugador. Para obtener esto vamos a utilizar objeto player.hp, ya que estamos accediendo a esta variable HP. Y de hecho la vamos a dejar aquí abajito. En la variable HP vamos a guardar el objeto player.hp. Luego en nuestra variable maná vamos a guardar objeto player.maná. Ahora vamos a guardar nuestro vamos a crear un buffer, guardarlo y eliminarlo. Para ello vamos a crear un buffer temporal y le pondré info, bueno, buffer create. ¿Qué tamaño va a tener? Bien, va a ser un buffer de tipo fijo, ya que aquí no va a ir creciendo nuestro tamaño del buffer. En este caso nuestro número, este es más grande que 255, así que serían 2 bytes. Este igual, este no sería 2 bytes y este tampoco. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes. Bien. Si ustedes no quieren andar contando exactamente cuánto va a ocupar cada byte, perfectamente pueden ocupar buffer UA, ya que este puede almacenar hasta 255 bytes. Bien, yo en este caso voy a ocupar solamente 6 bytes. Bien. ¿Qué tipo de buffer? Ya dijimos que es un buffer fixed, que no va a cambiar de tamaño. Y el alineado, un byte, ya que este no supera el número 255. Entonces ahora vamos a escribir los datos. Vamos a escribir en nuestro buffer info, a un buffer de tipo U16, el HP. Y así con cada una de las variables. Aquí estoy poniendo una variable que no existe. Luego de escribir todos los datos de nuestro buffer, yo en este caso voy a cambiar aquí, ya que no voy a utilizar números muy grandes. Bien. Entonces si se fijan, aquí ocupamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí puse 6 bytes. Bien. Ahora vamos a guardar nuestro buffer save, nuestro buffer info en el archivo. Bien. Lo voy a guardar en este archivo, state.dat. Recuerden que esto es un string, así que pueden poner lo que quieran. De hecho, ni siquiera le pueden poner. De hecho también pueden poner un archivo sin extensión. Da lo mismo, esto simplemente es para guardar el archivo en algún lugar. En este caso le voy a poner la extensión .dat porque me gusta la extensión. Y luego de guardarlo lo vamos a eliminar. Buffer delete. Por poco olvido algo súper importante, y es guardar nuestra posición. Recuerden que generalmente las posiciones se suelen utilizar 2 bytes, ya que nuestros ROM casi nunca son de un tamaño tan pequeño como para que ocupe un solo byte. Por ejemplo, aquí ocupa más de 255 bits, o el número es mayor a 255, entonces ya pasaría a ser un dato de 2 bytes. Bien, entonces aquí vamos a escribir el objeto player.x
y el object player.y. Bien, entonces aquí 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos 10 bytes. Bien, ahora sí, lo vamos a guardar y lo vamos a eliminar ya que no lo vamos a utilizar. Ahora vamos a comprobar que funcione y en nuestra carpetita esta de nuestro juego voy a eliminar esto ya que no nos va a ocupar. Bien, tenemos nuestro jugador. Bien, yo en este caso lo voy a poner aquí, en esta posición. Si yo presiono espacio, bien, aquí algo está pasando. Ah, claro, ya que nuestro objeto controlador o controller no está en nuestro room. Entonces vamos a poner el controlador aquí. Bien, ahora sí. Bien, yo me voy a posicionar aquí, en este lugar. Y voy a proceder a guardar. Bien, voy a apretar espacio y debería crearnos un archivo aquí. Y si se fijan, nos creó un archivo de bueno, no un kilobyte. Aquí redondea, pero realmente pesa 10 bytes. Si se fijan, pesan 10 bytes. Y es lo mismo que nosotros especificamos aquí. 10 bytes, ya que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, vamos a ver nuestro archivo. Aquí tiene los 2 bytes. Y nuestro PC lo interpreta como símbolos extraños, ya que recuerden que nuestro teclado igual funciona en base a bytes. Bien, si se fijan, aquí es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora si nosotros nos cambiamos de posición, por ejemplo aquí, vamos a ver que esto va a cambiar, ya que nuestra posición es distinta, entonces al menos uno de estos números va a cambiar aquí. Apretamos espacio, actualizamos el programa y si se fijan ha cambiado. Si nosotros volvemos a cambiar de posición y guardamos, aquí nos muestra que, si se fijan, cambian únicamente estos 2 bytes, ya que estos son los de posición, los últimos 4 bytes. Si yo me pongo en la posición 0, 0, bueno, al menos eso intentaré. Bueno, aquí nos escribió más bytes, ya que creo que nos metimos en una posición negativa. Y esto no está admitido. Bien, ahora sí. Si se fijan, funciona correctamente. Y ahora vamos a hacer que también pueda cargar nuestro juego, nuestro supuesto juego, ya que ese es el ejemplo que estamos dando ahora. Así que yo voy a hacer que al presionar espacio se guarde el juego. Bien, aquí voy a poner que guarde nuestro juego. Guardar juego. Bien, esto es para encontrar más o menos el lugar. Y aquí voy a poner a cargar juego. En este caso yo lo voy a hacer si presiono Enter, ya que no estamos ocupando esa tecla. Bien, ¿qué va a pasar si presiono Enter? Vamos a comprobar que no exista nuestro archivo state.dat. Bien, if file exist state.dat. Entonces vamos a cargar el buffer, o mejor le pondré info, buffer load, y aquí cargamos nuestro buffer. Bien. Ahora vamos a proceder a leer nuestro buffer. Bien, si se fijan aquí escribimos en este orden todos los buffers, entonces ahora aquí tenemos que cargarlos en el mismo orden para que no nos dé error, obviamente. Para eso vamos a escribir hp será igual a buffer read info, y aquí escribimos en buffer u16, entonces vamos a cargar un buffer de ese tamaño. Bien, el siguiente buffer es del mismo tamaño, pero aquí va almacenado nuestro maná, entonces, y cargamos el mismo tamaño. Luego viene el estamina de este tamaño, entonces cargamos un buffer de este tamaño. Luego viene el hambre, que es del mismo tamaño. Luego vienen 2 buffers de este tamaño, que aquí tenemos la posición. Entonces en una variable yo le pondré posición X, leeremos un buffer de este tamaño y uno de posición Y. Vamos a leer otro buffer del mismo tamaño y de ahí ya no escribimos ningún dato más. Eso significa que nuestro buffer ya está leído completamente. Si leemos al menos un buffer, si leemos al menos un byte más, nos va a dar error, ya que nuestro buffer superaría el tamaño del que es. Entonces, ahora que ya tenemos nuestros datos, vamos a pasárselos al jugador. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos que el objeto player.hp sea igual a la variable hp, player.mana sea igual a mana, y así con todas las variables. Nuestro HP, nuestra estamina, nuestro angry. Ahora nuestras posiciones, la posición X del player va a ser igual a posición X que leyó en el buffer que guardamos, y nuestra posición Y va a ser la misma que esta variable que es la que leímos. Entonces, si nosotros ejecutamos de partida, ya tenemos aquí nuestro vamos a borrar el archivo. Bien,
y vamos a ponernos aquí, por ejemplo, aquí. Ahora vamos a guardar con espacio y aquí guardamos. Ahora, bien, supongamos que avanzamos en este juego y tenemos un mapa que tenemos que hacer este recorrido, bla bla bla. Y bueno, queremos cargar el juego por X motivo, bien, ya sea porque nuestro jugador ha abandonado la partida o X motivo, vamos a cargarlo con Enter, bien. Entonces, si se fijan, nos acaba de llevar al mismo lugar, ahí. Si nosotros guardamos, por ejemplo, aquí y nos venimos aquí, nos va a cargar al mismo lugar, bien, si fijan, nos carga en el mismo lugar. Si nosotros guardamos aquí, nos lleva al mismo lugar. Y como se pueden fijar, nuestro buffer funciona correctamente. Bien, obviamente nosotros podemos crear buffers enormes con mucha información y bueno, podemos guardar esto en muy poco tamaño. De hecho, si creamos un buffer de 1000 bytes, eso... De hecho, si creamos un buffer de 1024 bytes, eso aproximadamente y apenas va a pesar 1 mega, ya que está todo muy comprimido. Y ustedes dirán, 1 mega es bastante, pero para llenar 1 mega, pensando en estos tamaños, es bastante. Bien, ya aquí doy un ejemplo bastante básico que simplemente carga. Pero, bien, recuerden que esto lo pueden utilizar para juegos mucho más grandes. Ustedes siempre van a tener que saber cuándo utilizar buffers de tipo normales, estáticos, o buffers que crecen. Estos que son dinámicos, no sé cómo se llaman estos que crecen, de tipo grow. También van a saber qué tipo de datos van a tener que utilizar, si van a utilizar de estos de aquí. Si van a utilizar este, o este, o este, o este. Bien. Los de float, no recomiendo utilizarlos, ya que no es muy necesario que digamos. Y bueno, aquí tenemos el que no vimos, es el ball, que únicamente guarda valores como 1 o 0. Si nosotros ponemos 11 aquí y ponemos, por ejemplo, buffer bool, y ponemos false, recuerden que esto admite solamente el 0 o el 1. Puede ser true o false. Aquí suponiendo que estamos almacenando si es que nuestro jugador cruzó una puerta, entonces aquí nosotros haríamos que, no sé, si es que cruzó puerta. Claro que estamos poniendo un caso. Entonces aquí podríamos hacer que si cruzó la puerta, iríamos a otro room. Y así, bien, no tiene límite, el límite se lo ponen ustedes. Eso es bastante importante. Bueno, esto es bastante optimizado. De hecho, si intentan guardar un archivo de juego con un 10 map, probablemente estos mismos datos vayan a pesar aproximadamente 5 megas a 10 megas, que es bastante, siendo que lo podemos almacenar únicamente en 10 bytes. Bien, si se fijan, es bastante simple. Yo diría que no es difícil, es extenso, que es otra cosa, pero no es difícil. Más que nada es práctica y tratar de analizar qué cosa vimos en el video. Esto para el multijugador es bastante bueno, ya que con pocos bytes, con 10 bytes, podemos enviar bastantes datos como la posición, los stats, y así nuestros otros queridos jugadores podrán ver nuestros stats utilizando únicamente 10 bytes. Y de ahí viene la velocidad de descarga, que si tú tienes 1 mega de descarga, probablemente no tengas lag en los juegos, ya que 10 bytes no te va a doler, no le va a pesar a tu router, bien. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que hayan comprendido el video y recuerden que cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios y yo voy a estar respondiendo como loco, porque esto probablemente cause bastantes confusiones y es muy extenso y probablemente sí les cause confusiones. Así que bueno, yo voy a estar ahí pendiente a los comentarios y muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Chao.